James Cameron es, sin lugar a dudas, un maestro del cine. Tras trabajar como técnico en efectos especiales, Cameron empezó su carrera como director con Terminator, una genial película en la que un robot asesino del futuro perseguía a la madre del líder de la humanidad para ganar una guerra contra los humanos que todavía no había sucedido. Era una mezcla perfecta de ciencia ficción, acción y terror, con excelentes efectos especiales, frases míticas, paradojas temporales, una estética cyberpunk sutil y un casting clavado. Sin embargo, para mí sus mejores trabajos vendrían más adelante. Primero con Aliens: El Regreso, secuela del clásico de terror del espacio en un momento en el que las secuelas no tenían demasiado prestigio. Normalmente la fórmula para las secuelas es clara. Lo mismo que la primera, pero más. Fórmula que comúnmente resulta en una repetición innecesaria, para la que muchas veces se cargan lo conseguido en la primera entrega con tal de volver a colocar a los protagonistas en la casilla de salida, consiguiendo que la trama sea absurda y que los fans se sientan estafados. Sin embargo, al recibir el encargo de la secuela de Alien, Cameron entendió que había caminos para poder usar esa fórmula sin condenarse a hacer una mala película, y escribió un guión en el que decidió cambiar de género y llevar la saga al cine bélico, un cambio arriesgado y sorprendente que funciona a la perfección, permitiendo enseñar más aliens, mostrarnos sus nidos y presentarnos a su encantadora reina sin que el enseñarnos más que en la primera quede forzado, y también conseguía justificar la vuelta de Ripley a la zona de peligro. En una secuela barata, Ripley habría intentado irse de vacaciones y la habría atacado un alien porque, no sé, era primo del de la primera peli o alguna mierda así. Pero aquí no solo nos creíamos que ese personaje volviese voluntariamente a enfrentarse a los aliens, sino que además la veíamos crecer y convertirse definitivamente en una tipa dura del cine, dispuesta a enfrentarse a todo para proteger a su nueva familia improvisada. Get away from her, you bitch! La discusión sobre si es mejor Alien o Aliens no tiene mucho sentido, ya que al ser dos géneros diferentes es muy difícil hacer comparaciones justas. A nota personal, la segunda es mi preferida, pero no me atrevería a afirmar que es objetivamente mejor película que la primera. Sin embargo, donde sí que quedaría claro que Cameron había conseguido la impensable hazaña de hacer una secuela mejor que la original fue con Terminator 2, una de mis películas favoritas, en la que rizaba el rizo complicando todavía más la trama. El malo pasaba a ser el bueno, la víctima pasaba a ser peligrosa, las paradojas temporales eran todavía más rebuscadas, los efectos más impresionantes, la acción sublime, la música perfecta, el villano imparable, el mensaje esperanzador y el final jodidamente emotivo. Una película prácticamente perfecta en todos los aspectos, con la que Cameron se consolidaba como uno de los mejores directores de nuestra era, capaz de enfrentarse con éxito a las despreciadas secuelas y conseguir hacer peliculones, incluso aunque las originales ya fuesen clasicazos. Así que, después de hacer una película de acción cómica ligera, no muy destacable pero correcta, y de guionizar una película de ciencia ficción con una buena premisa pero que no acababa de funcionar, puede que porque la dirigiese otra persona, Cameron se sumergió en su siguiente gran proyecto, una película basada en un desastre histórico real, con la que pretendía sumarse al revival del cine de catástrofes. El cine de catástrofes, ese género perfecto para echar la tarde de domingo en casa, tapado con la mantita y viendo sufrir a otros desde la comodidad de tu sofá. El cine de catástrofes tuvo su época dorada en los 70, iniciando su auge con Airport, y continuando con películas como La aventura del Poseidón o El coloso en llamas, que seguían un mismo patrón de contar con un elenco de estrellas que tenían que ir superando obstáculos para salir con vida de una situación de riesgo. Eran películas entretenidas, dramáticas, impresionantes y normalmente larguísimas, consiguiendo que el público acudiese a las salas para disfrutar de todo un evento. Pero por su altísimo coste de producción, desaparecieron de las carteleras hacia finales de los 70 en cuanto empezaron a perder popularidad y dejaron de ser una apuesta segura para los estudios, desapareciendo definitivamente en 1980 con el estreno de Airplane, parodia de Airport que marcaba oficialmente el fin del cine de catástrofes, práctica común del cine paródico, que tiene la costumbre de rematar las tendencias moribundas, y que, por su éxito como comedia rápida y estúpida que iniciaría una carrera de éxito en el cine de parodias, tanto para sus directores como para uno de sus protagonistas, con los años llegaría a ser más recordada y reconocida que la película a la que estaba parodiando. Sin embargo, el cine de catástrofes tenía más desastres que ofrecer, así que resurgió en los 90 gracias a los efectos por ordenador, que abarataban y facilitaban la producción de este tipo de cintas. Así que tuvimos títulos como Twister, Dante's Peak o Deep Impact, por ejemplo, que curiosamente ahora se centraban en desastres naturales, a diferencia del cine de catástrofes de los 70, donde la catástrofe solía suceder en un escenario creado por el ser humano, sirviendo de crítica contra las construcciones titánicas consecuencia del capitalismo desmedido y la arrogancia humana. En los 90 esa reflexión desaparecía. La culpa ya no era del ser humano, sino de, no sé, Dios, que nos tiene manía. Aunque algunas películas mantenían ese mensaje, como Daylight, para mí uno de los títulos más agradables de ver del revival del cine de catástrofes de los 90, y por supuesto Titanic, que llevaba a la pantalla uno de los accidentes más conocidos de la historia naval, pudiendo añadir el reclamo de basado en hechos reales. Por supuesto, Cameron no era el primero en hacerlo. El hundimiento del Titanic llegó por primera vez al cine en 1912, el mismo año en el que sucedió la tragedia, con La Antisse en Francia, In Natch und Eis en Alemania y Safe from the Titanic en Estados Unidos,
protagonizada además por una de las supervivientes del Titanic, que al parecer sufrió una crisis nerviosa tras filmarla, porque la explotación sin miramientos de las desgracias humanas ha acompañado al cine desde sus inicios. Y después aparecerían películas, documentales o capítulos de series sobre el Titanic varias veces cada década, otorgándole al incidente una importancia algo exagerada. Al fin y al cabo, murió más gente en el hundimiento del Cap Arcona, el barco donde se rodó la película Titanic de 1943, que fue bombardeado por error por aviones británicos en 1945, cuando transportaba miles de prisioneros de campos de concentración nazis. La película Titanic de 1943, por cierto, fue una de las producciones propagandísticas de la Alemania nazi, y fue la primera película en llamarse Titanic y en mezclar personajes y tramas ficticias con personajes basados en personas reales. Así que podríamos decir que todas las producciones posteriores llamadas Titanic son remakes de una película nazi. Así que echémosle un vistazo a la versión más conocida de una desgracia que los nazis usaron como propaganda. Tres horas de puta peli, tócate los cojones, Cameron, qué pereza. Unos submarinistas exploran el Titanic hundido mientras hacen un documental. Básicamente, Cameron se inserta a sí mismo en la película. Al menos es consciente de su postureo. El alter ego de Cameron se cansa del paripé de cineasta. Y va a lo que le interesa, saquear el barco hundido, a por la pasta. Encuentran una caja fuerte. Y está llena de los restos de un Toblerone en un día caluroso. O es eso o es... Resulta que están buscando una joya en concreto, el corazón del océano, simbolismo sutil. Y en la caja fuerte encuentran un dibujo que voy a tener que censurar en el que aparece esa joya. Una vieja casualmente ve la historia en el telediario y les llama para decirles que la moza en carnes del dibujo es ella. Así que la llevan en helicóptero al barco. Puede que os preguntéis cómo ha conseguido la vieja el número del barco, o por qué creen que deberían llevarla allí cuando podría darle la información que necesiten por teléfono, o cuánto tiempo han puesto la operación en pausa mientras convencían a la familia y preparaban el viaje para llevar a una señora mayor en medio del océano. Cosa especialmente difícil, no solo porque va en silla de ruedas, sino porque la muy hija puta decide llevar también a su nieta, a su perro, sus fotos y a sus peces. ¿La cama y la nevera las dejas en casa o también te las llevas, Rose? Pero creedme, nos queda mucha peli por delante, así que todas las elipsis y agujeros de guión que agilicen la peli son bienvenidas. Rose les cuenta su historia. Esta gente solo quiere saber dónde está el collar, pero la momia esta sabe que esta es su última oportunidad de ser el centro de atención y va a exprimir cada innecesario y aburrido detalle. It's been 84 years, and I can still smell the fresh paint. Oler pintura es lo que voy a tener que hacer yo para aguantar a la vieja chocha, que nos lleva al día en el que el Titanic abandonó el muelle, donde su versión joven empieza el viaje menospreciando el barco. Zorra arrogante, maleducada y rica. Rose viaja con su madre y con su prometido, un joven entusiasta que se esfuerza por encargarse de que no pierdan nada, además de mantenerse positivo ante la actitud pesimista y deprimente de su pareja, un santo es lo que es. Y también conocemos a Jack, un artista muerto de hambre que está fuera del barco ganando un viaje a las Américas para él y su colega italiano en una partida de cartas. Señora, en esta parte ni siquiera estaba usted, ¿en serio hace falta que nos lo cuente? Por fin encendemos motores y tenemos un buen rato de planos del barco cogiendo velocidad y Leonardo DiCaprio haciendo el gilipollas. Por favor, que alguien le empuje. Y en el comedor de los ricos, la desgraciada de Rose tiene que soportar que su novio le apague el cigarro. Pobrecita, tu pareja evita que te hagas daño a ti misma y que le jodas la comida a todo el que te rodea. ¿Cómo puedes soportar a ese cabrón? A Rose se le hace bola la vida, así que corre llorando mientras empuja a la gente sin ningún motivo y se sube a la barandilla del barco dispuesta a saltar. Por favor, que alguien la empuje. Pero Jack comete el error de hablar con ella, error que le costará la vida. El tío cala que se lo está llamando la atención. Así que la chica para con el numerito, pero la muy idiota resbala y Jack tiene que subirla a peso, con lo escochimizado que está. Con los gritos de la imbécil esta aparecen unos marineros, que se piensan que la intentaba violar, y la buena de Rose se toma su tiempo, espera a que venga su prometido, que esté por ahí el personal del barco, y que Jack tenga unas esposas en las muñecas antes de aclarar la situación y decirles que en realidad el pobre hombre solo ayudaba. Para compensar la cagada de la tía, el novio invita a Jack a cenar, y le regala el collar con el diamante gigante a Rose en un intento desesperado por sacarle una sonrisa, que por supuesto sigue sin darle, y en vez de eso pasa el siguiente día hablando con Jack. Le confiesa que lo que la tiene agobiada es tener que casarse, pero luego se cabrea cuando Jack le pregunta si quiere a su prometido. En serio, tío, corre. A la madre no le hace mucha gracia que su hija esté tonteando con un dibujante pobre con cara de niño, vaya sorpresa. Y después de la cena con los ricachones, Jack la lleva a tercera clase, con los pobres, que son los que se divierten de verdad porque están más borrachos, que es lo importante. El sirviente del prometido empieza a sospechar algo, que no es muy difícil porque discretos no son. Así que al día siguiente el prometido la confronta sobre el tema. Ella intenta girarlo para enfadarse con él, pero el truco no le sirve y el hombre ya se cabrea en serio.
Y luego la madre le recuerda por qué debería casarse con el millonetis y dejar de ver al muerto de hambre. Your father left us nothing but a legacy of bad debts hidden by a good name. Jack insiste un poquillo, que ya está cachondo, y la convence del todo haciéndole estirar los brazos mientras le da el aire. Por favor, que alguien les empuje. La parida esta se ve que la pone brutísima, porque lo siguiente que le propone es que la dibuje en bolas. Jack le saca punta al lápiz, si entendéis lo que quiero decir. Y luego van a un coche y Jack introduce su pene en la vagina de Rose, si entendéis lo que quiero decir. Espero que al menos limpien los asientos al acabar, que el coche no es suyo y los cabrones sudan más que una puta en misa. El prometido descubre el dibujo, no porque vaya fisgoneando entre las cosas de su chica, sino porque ella misma lo deja en la caja fuerte con una nota para cabrearle, qué joya de mujer. Pasada la hora y media de película, por fin llega el auténtico héroe, el iceberg capaz de hacer esta peli interesante gracias a Poseidón. El barco choca abriendo brecha en la sala de máquinas, donde los más lentos morirán rápido, y las ratas de tercera clase son los primeros en darse cuenta de que hay que darse el piro. Jack también ve el problema, porque los pobres son los más listos, así que va con Rose a avisar a la madre y al prometido, y de camino el mayordomo le cuela la joya en el bolsillo para poder acusarle de robo. Eso dicen todos, Jack. El prometido acaba perdiendo los nervios, y en el puente de mando ven claro que el barco dormirá con los peces, así que se preparan para evacuar. Pero a los ricos les cuesta pillar que no pueden seguir de fiesta. ¡Pásate el brandy, Rockefeller! Jack es esposado en un camarote y el mayordomo, que es un expolicía chungo, se queda con él jugando con sus balas como un puto psicópata, mientras los ricos de primera clase suben a los botes salvavidas. Rose pasa de subirse al bote con su madre, porque aunque sabe que solo hay botes para la mitad de la gente, le da pereza tener que hablar con ella. El prometido la intenta salvar, pero ella le escupe en la cara después de haberse follado a un artista pobre. Ese gapo tiene tuberculosis lo mínimo. La niña va a buscar a Jack, al que han dejado solo mientras sube el agua, y usa un hacha para cortarle las esposas, cosa que consigue de milagro porque la muy hija puta cierra los ojos. Coño, al menos que no se note lo mucho que te sorprende no haberle arrancado una mano, Rose. Intentan subir, pero los cabrones de la tripulación tienen encerrados a los de tercera, así que tienen que abrirse camino a hostias. La evacuación empieza a ser algo caótica, así que el prometido usa sus recursos para conseguir uno de los últimos puestos, pero decide quedarse cuando se entera de que Rose y Jack están al otro lado del barco, así que se presenta allí para convencer a Rose de que suba a uno de los últimos botes, sabiendo que la muy imbécil va a insistir en morir por amor, y además le da su chaqueta, en la que ha guardado el contenido de su caja fuerte. Por supuesto, Rose es incapaz de quedarse sola más de 2 minutos, así que vuelve al barco. Joder, podrían haber aprovechado ese sitio, le has costado la vida a alguien para nada, capulla. El prometido sigue intentando contentarla y dice, bueno, pues si quieres morir yo te ayudo a que sea rápido, este hombre es un santo. Y mientras la gente se pone muy loca intentando subir al último bote, así que el marinero al cargo tiene que cargarse un par de tíos para poner paz. El prometido ve que su pasta ya no sirve, pero como es un hombre de recursos, usa otra estrategia. Es listo de cojones y además salva a una niña. Me quito el sombrero, caballero. Los músicos ven que todo está perdido y siguen alegrando el ambiente. La peli tendría que haber sido sobre ellos. Y vemos a aquellos que se han resignado a morir en la escena con más potencia dramática del film. El Titanic empieza a excitarse y la pareja se refugia en el punto más alto. El término náutico es el glande del barco, si no me equivoco. Rose, calla. La peña practica el salto mortal quíntuple. Y el barco se pone totalmente palote, hundiéndose finalmente en el frío océano. La parte molona ya ha acabado, ahora nos queda media horita más de mamoneo. Jack y Rose encuentran un cacho de madera, pero se les gira un poquito una vez y deciden que no pueden subirse los dos. Así que Rose se queda arriba echando una siesta, mientras al pobre Jack se le congelan los cojones. I love you, Jack. Coño, pues túrnate con él en la madera, hija puta. Uno de los botes vuelve a buscar supervivientes, pero Jack está más frío que un frigopié, así que solo Rose consigue salvarse. Se esconde del prometido para no devolverle la chaqueta y la pasta, y dice que nunca le habló a nadie de Jack, ni siquiera al hombre con el que acabó casándose. A woman's heart is a deep ocean of secrets. Bonita manera de justificar la manipulación y las mentiras, pero no veo por qué razón no podías hablarle de él a la gente. He exists now, only in my memory. Ah, vale, era otro de tus rollos egocéntricos y avariciosos para acaparar incluso la memoria del pobre pringao que murió por ti. Y encima no les dices dónde está la joya, puta vieja. Te han traído para eso, no para que vayas escondidas a la barandilla y la tires al mar. Si no la quieres, dásela a tu nieta o a los mataos estos que la están buscando. Deja de ser una zorra egoísta por una vez en tu vida, Rose, cómo te odio. Titanic es una película horrible en muchos sentidos. Recupera el cine de catástrofes, pero lo desperdicia convirtiéndolo en un escenario secundario para una interminable, infantil y simplista historia de amor. Es Romeo y Julieta en la aventura del Poseidón, y si algo no necesita la aventura del Poseidón es a los putos Romeo y Julieta, así que básicamente tenemos que aguantar una trama romántica facilona, estúpida y previsible para poder disfrutar de las escenas de la catástrofe, que no lo voy a negar, son jodidamente increíbles. Los personajes son flojísimos, especialmente el de Rose.
Cameron es el responsable de algunos de los mejores personajes femeninos de la historia del cine. Ripley y Sarah Connor son dos heroínas de acción fuertes, valientes y, a diferencia de muchos personajes femeninos actuales que intentan seguir ese camino, creíbles. Sin embargo, con Titanic se va a la doncella típica, privilegiada e inútil, que ha de ser salvada por el primer hombre que le quiera echar un polvo, que necesita un hombre que la lleve de la mano y la guíe para poder atreverse a hacer algo con su vida. No es que el resto de personajes de Titanic sean gran cosa, ya que son idiotas sin objetivos que se deja llevar por su líbido, y el prometido es un capullín que busca una mujer florero, y el resto de personajes son todavía más planos. Pero me parece destacable lo rancio que es el personaje de Rose, teniendo en cuenta lo avanzados y transgresores que habían sido los personajes femeninos de Cameron en trabajos anteriores. El guión trata a la audiencia como si fuera imbécil. Muchos diálogos sirven para crear un sentimiento de superioridad entre el público, como la repetición en varias conversaciones de lo guay que es el Titanic y lo imposible que es que se hunda, algo que la audiencia sabe que va a pasar y por tanto hace que se sienta más inteligente que los personajes, y vemos la misma estrategia con los cuadros que colecciona Rose, que su prometido desprecia haciendo que la audiencia se sienta por encima suyo. Eso sí, diciendo bien claro el nombre de un pintor mundialmente reconocido, no vaya a ser que alguien no pille que son cuadros muy valiosos. Incluso la estructura está pensada para darlo todo bien masticadito. Uno de los principales motivos para añadir la parte del presente es que de esa manera Rose nos está contando su historia y de vez en cuando escuchamos su narración. Una narración totalmente innecesaria, ya que solo se usa para decir cómo se siente, algo evidente para cualquiera capaz de interpretar su cara de cachorrito abandonado, así que solo sirve para asegurarse de que los miembros más lentos de la audiencia no se pierdan en una historia ya de por sí tremendamente simple, aunque eso nos da la oportunidad de hacer nuestra propia interpretación y dar por hecho que es una narradora poco fiable, que intenta presentarse a ella misma como víctima y a los demás como villanos, dejando ver que en realidad los malos no son tan malos y ella es bastante insoportable. Es como cuando un borracho que vive en la barra de un bar te cuenta que sus hijos no le respetan porque son unos egoístas, y tú piensas, mírate un espejo, colega, aquí no hay nada que respetar, tu historia no cuela. La teoría de la narradora poco fiable también permite pensar que hay cosas que ella decide creer, como que el mayordomo cuela la joya en la chaqueta de Jack, algo que él le cuenta pero que ella no sabe con seguridad, por lo que podemos pensar que lo que pasó de verdad es que la robó cuando le dejó solo delante de la caja fuerte y tenía la intención de desaparecer con una pequeña fortuna en cuanto pisase en tierra. En cualquier caso, rascando un poco en la trama, vemos que Titanic es la historia de cómo una persona tóxica puede hundir totalmente a alguien entusiasta y positivo que le intenta ayudar, además de volver loco a otro hombre que intenta dárselo todo, y a su madre, que solo pretende asegurar un futuro para su hija y a la que abandona, dejándola sola y sin nada en América para que pase el resto de sus días pensando que su hija murió por su culpa. Se mire como se mire, Rose es una zorra egoísta que al final de su vida sigue pensando que ella era la víctima, demostrando que ni siquiera con la edad ha aprendido nada, ya que incluso en las narraciones es incapaz de empatizar con la posición de su madre, una viuda arruinada y desesperada. James Cameron, a partir de Titanic, ya no está interesado en las historias sino en los reclamos, los efectos especiales o el marketing. Algo que volverá a explotar con éxito en Avatar, un bailando con lobos con pitufos gigantes donde lo importante era ver animales de colorines en 3D. En Aliens o en Terminator 1 y 2, esos reclamos, como los efectos especiales, también eran importantes y estaban trabajados al detalle, consiguiendo estar al frente de la industria como ejemplos de lo mejor que se podía hacer con las nuevas tecnologías sin caer en efectos que envejeciesen mal. Sin embargo, en esos casos la historia era lo principal, historias complejas trabajadas a las que ayudaban el resto de recursos cinematográficos. Con Titanic, o bien Cameron no tiene idea si solo quiere lucirse con lo que sabe hacer, o bien se da cuenta de que gran parte del público prefiere la historia facilona típica que ya hemos visto cientos de veces, y por desgracia tiene razón. ¡Bastardo! Cuenta esa historia facilona de la mejor manera posible. Los decorados, el vestuario y la fotografía son impecables, y hasta consigue mantener un buen ritmo. No se hace demasiado lenta, teniendo en cuenta que dura 3 horas y que la historia no me interesa lo más mínimo hasta que aparece el iceberg. Pero como historia de amor es basura. De hecho, los mejores momentos emotivos para mí son los de los personajes terciarios que solo tienen 1 o 2 frases en la peli, o incluso ninguna. El padre diciéndole a su familia que cogerá el siguiente bote, la orquesta dándose cuenta de que ya no hay salida y tocando hasta su muerte, los viejos abrazándose en la cama. Todos esos momentos tienen mucha más fuerza y me hacen empatizar mucho más con los personajes que la historia de Rose, que al permitirme conocerla más, solo consigue que quiera verla morir. Juzgar el cine siempre es algo subjetivo, por mucho que nos esforcemos en justificar nuestra opinión con argumentos válidos bien desarrollados. Si intentásemos buscar valores que no tienen nada que ver con nuestra opinión personal, tendríamos que recurrir a la recaudación en taquilla o al reconocimiento de la industria cinematográfica en forma de premios. Y si juzgásemos a una película según esos valores, tendríamos que concluir que Titanic es una de las mejores películas de la historia del cine. Titanic se convirtió en la película con más recaudación hasta ese momento. ¡Bastardo! Título que mantendría hasta 2009, cuando fue superada por Avatar, la siguiente película de Cameron. ¡Bastardo! Y además arrasó en los Oscar, uniéndose al panteón de películas ganadoras de 11 estatuillas, hazaña que solo igualan Ben-Hur y El Retorno del Rey. ¡Bastardo!
Sin embargo, los Oscars no acaban de tener mucho valor para mí. De hecho, probablemente fue el triunfo de Titanic lo que hizo que empezase a darme cuenta de que ni los Oscars ni ningún otro tipo de premio tienen ninguna validez a la hora de demostrar la calidad de una película. Viendo la historia de los premios de la Academia, está claro que favorecen a los dramas, consiguiendo puntos extras si tu drama puede ser considerado socialmente importante. Pongamos porque es sobre alguien que pertenece a alguna minoría o a algún grupo oprimido. Titanic está protagonizada por una mujer, que ya cuenta, y no tenía ningún competidor socialmente importante ese año. La otra candidata con posibilidades era Mejor Imposible, pero la enfermedad mental de su protagonista solo le hacía ser un capullo, y además tenía un final feliz, así que nada. Situar una película en el pasado y basarla en hechos reales también parece ayudar en los Oscars. Y desde luego lo que les gusta mucho es que la película sea larga de cojones. Las 3 películas con 11 Oscars superan las 3 horas cada una. Así que claramente es un factor determinante para conseguir calvos dorados. Vamos, que Titanic marcaba todas las casillas necesarias para ser una favorita de los Oscars. Pero aunque los Oscars para mí no tengan ningún valor, desde luego el público validó a Titanic en taquilla. Entiendo su éxito entre niñas preadolescentes porque Rose es un personaje con el que pueden identificarse. Todo lo ve como si el mundo girase alrededor suyo, cualquier mínimo inconveniente es el fin del mundo, y todo se lo toma como un ataque personal contra ella, sin tener en cuenta los sentimientos o necesidades de los demás. Pero me cuesta más entender cómo el resto de gente adulta que pagó la entrada, no encontrase a la protagonista insufrible. Quizá lo que daba la película era presentar una fantasía perfecta para los amantes del romanticismo idealizado. La ilusión de que, incluso siendo una mujer egocéntrica, borde y no poner ningún esfuerzo en hacer nada, habría hombres ricos y artistas atractivos luchando y muriendo por tu amor. Puede que la clave del éxito de Titanic sea tener un guión que se asegure de darle algo a todos. Una historia de amor que da esperanzas a los egocéntricos, escenas de acción entretenidas para los cínicos, la representación de un accidente histórico para los curiosos y diálogos que hacen sentirse listo al más idiota. Todo un mejunje de factores que crea un sentimiento de satisfacción que enamora al público, aunque quizás solo inicialmente. Hoy en día, la mayoría de la gente considera que esta película es una mierda, ya que en cuanto le das un par de vueltas en tu cabeza, le empiezas a coger manía. Pero es innegable que funciona a la perfección, convirtiéndose en la versión de la historia del Titanic más reconocida. Por su brutal impacto cultural, otra gente quiso aprovechar su éxito. ¿Quién nos recuerda el telefilm Titanic, con Tim Curry, que se había producido un año antes y que muchos canales se apresuraron a comprar y emitir mientras la película estaba en cines, atrayendo a la audiencia con un claro ejemplo televisivo de clickbait? Y por supuesto la animación italiana también quiso sacar tajada, sacando en vídeo La leyenda del Titanic, que tuvo el suficiente éxito como para tener una imitadora y una secuela. Sí, has oído bien, una secuela a la historia del Titanic. Podía pasar. Titanic también dejaba ver que una de las grandes pasiones de James Cameron es el océano. La obsesión de Cameron con el mar ya se había visto en The Abyss, película de gran éxito que para mí es decepcionante pero atrevida. Y después de Titanic haría un documental sobre los restos del barco, otro sobre la exploración del océano y pilotó el Deep Sea Challenger para llegar al punto más profundo de la fosa de las Marianas. Espero que Cameron se dedique a seguir con ese tipo de proyectos, ya que claramente le llenan mucho más que el cine, que no es algo que haya deducido yo, es algo que él admite abiertamente. I love this stuff. Exploration. Real honest to God, deep ocean exploration. This is way more exciting than any made-up Hollywood special effect. Así que, aunque respeto el mérito que tiene haber descifrado la manera de conseguir el mayor éxito posible en el cine, y aunque entiendo que debe ser tentador seguir contando historias pobres que te hacen muy rico, espero que deje de lado las 20 secuelas que hay planeadas para Avatar y se dedique a buscar al Kraken, sacando algún documental sobre el océano de vez en cuando para financiar sus expediciones, que es claramente lo que le gusta, porque en el cine, por mucho que sea un maestro, parece que ya no le quedan historias interesantes que contar. ¡Bastardo! ¿Merchandising de podía pasar? Podía pasar.